Verónica González y Douglas Sánchez te presentan Frenemos la Pandemia Financiera Podcast. La importancia de conocer su score crediticio. Pero me encanta estar en un proyecto más con Douglas Sánchez. Qué emoción trabajar juntos de nuevo. ¿Verdad que es impresionante? Que no sea la última, por favor. Nunca ¿verdad? será la última, nunca será la última. Pero muy contento de estar con vos otra vez. Y me encanta también el hecho de que sea un proyecto que le puede ayudar muchísimo a usted allá en casa, porque cuando hablamos de que frenemos la pandemia financiera, que es justamente la esencia de este podcast, el título, es que usted conozca cómo está su score crediticio. Y cuando hablamos de eso, yo dije, ¿y qué es eso? Sí. ¿Y dónde lo voy a averiguar? ¿Y en qué me ayuda? ¿Y quién mejor que Douglas Sánchez? La intensidad de Verónica González. Sí, la verdad. Pero es que creo que es importantísimo que todos conozcamos de qué se trata y lo más importante es por qué me va a beneficiar conocer mi score crediticio, porque las entidades financieras ya lo saben, pero nosotros no. Yo creo que estaríamos en una desventaja. Y es que todo tiene relación, Verónica. Primero, saludar a la gente que nos sigue a través de este podcast, Frenemos la Pandemia Financiera. Y posiblemente la gente ha escuchado en las últimas semanas que los bancos, por ejemplo, están guardando plata para hacerle frente a los créditos malos. Créditos malos, gente que no va a poder pagar del todo, que ha tenido muchos reajustes. Y esto pasa necesariamente porque la gente entienda cuál es el nivel de endeudamiento que tienen. Usted sabe que eso es lo más importante, pero ¿usted alguna vez se ha preguntado cómo me califica el banco? ¿Cómo sabe el banco que yo soy un buen pagador o una buena pagadora? Bueno, cuando te hacen un estudio financiero y te empiezan porque yo estoy en este proceso justamente, quiero una compra de casa y me pidieron los estados de cuenta bancarios y un montón de papeleo y gracias a Dios todo ha fluido muy bien porque yo creo, pero no estoy clara de cómo está este récord crediticio y cómo es que las entidades financieras sí saben cosas que yo no sé. Me siento en desventaja. En realidad sí lo sabes. En realidad, a ver, lo tenés a la mano, pero la gente no lo sabe, que ese es un gran tema. Información es poder siempre. Si usted tiene información como consumidor, por ejemplo, va a tener más opciones de buscar ofertas en el mercado. Entonces, cuando hablamos del score crediticio, básicamente son modelos predictivos. Suena como muy complicado, pero realmente no. Es un número que va del 1 al 999 y a partir del análisis de cómo has pagado a tiempo, por ejemplo, en los bancos, ahí se puede reflejar parte de ese historial de crédito. Donde uno es malísimo, pero por debajo de los 500 todavía la cosa se pone complicada. Por arriba de los 500 puntos es cuando la gente todavía tiene chance y el sistema financiero lo ve con muy buenos ojos, es decir, los bancos. Yo quiero saber cómo está mi score crediticio, qué tengo que hacer porque creo que también eso me puede ayudar a entender eso es como cuando le hacen a uno, ¿verdad? Saber cómo está el colesterol y los triglicéridos y todo para poder tomar las cartas sobre el asunto. Y es que es el mismo principio. Mi salud, ¿cómo está mi salud? ¿Cuánto tiempo? Es más, muchas veces, incluso la gente con su propia salud ni siquiera se cuida. ¿Cuántas veces van a un chequeo médico, a una revisión médica? Es lo mismo con la salud financiera. ¿Cuántas veces usted accede a un reporte que le traiga o que le enseñe cuál es su score crediticio? Muy pocas veces. Yo nunca lo he hecho. Claro, porque la gente no lo sabe. Por eso arrancamos desde Equifax esta campaña, porque creíamos y creemos que es muy importante que el consumidor esté empoderado. ¿Esto es gratis? Gratis, va a estar gratis durante, 3 meses completos hasta enero del 2022. ¿Y dónde está disponible? Yo estoy muy interesada. Mire qué lindo. Pandemiafinanciera.com. www.pandemiafinanciera.com. Correcto. Ahí es donde la gente puede entrar y meterse. Pero ahora, también perdón que te interrumpa, hay gente que le da miedo. Ay, no, es que van a conocer y es que voy a estar vulnerable y todo el mundo va a saber de esta información. ¿Qué hay de cierto en eso? No. Uno de los temas más importantes es que los datos son confidenciales. Esto siempre es importante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted llama a un banco o a una institución financiera, usualmente a usted la ponen a firmar un consentimiento. Me imagino que te pasó. Ese consentimiento es para que se pueda hacer una revisión del comportamiento de pago que ha tenido Verónica. Entonces, es información que realmente ya está disponible en el mercado. Lo que pasa es que cuando ya haces un crédito, vas por un crédito, entonces ahí sí es muy importante, primero que la institución sepa si vos vas a ser buena pagadora o no. Claro, eso es el riesgo que asume cualquier persona. Si usted me pide a mí un crédito, que ya me ha pedido varios, me tiene el perro amarrado. No, mentira. ¡Qué bárbaro! Douglas. No, mentira. Ella es buena paga. Pero vos me pedís un crédito o me pedís plata prestada
y yo tengo que saber el nivel de riesgo que implica corriendo, claro. Exactamente prestarle a Verónica. Y más depende del monto, ¿tendré capacidad de pago o no, por ejemplo? Pero vos te acordás antes, mucho tiempo cuando estábamos chiquillos, que los tatas se quedaban cortos de plata a la quincena e iban y pedían fiado. ¿Se acuerda que a mí me mandaban a pedir los frijoles fiados? A la pulpería. O el papel higiénico. Sí. Y era aquel papel higiénico de hoja... ¿Se acuerda? Bueno, sí, recuerdo. Yo recuerdo, por ejemplo, una situación que pasó una vez con un vecino que él estaban muy sobregirados en la pulpería. Claro. Y el pulpero, y yo recuerdo venir toda asustada porque yo siempre he sido como muy equilibrada con el tema financiero de no gastar más de lo que me ingresa, o sea, siempre tuve eso. Esa conciencia, y yo venía asustada a decirle a mami, vieras que los vecinos están... Le amarró el perro pero al pulpero. Exactamente, claro, porque ya les dijeron, ya no les puedo dar más fiado. Bueno, imagínese ese pulpero que no tenga certeza a quién le va a dar fiado. Digo, se va a la quiebra. Exactamente. Entonces, el sistema tiene que ir siendo muy ordenado y la gente tiene que ser ordenada con sus finanzas. Eso también es una realidad. Entonces, cuando me preguntás si es que va a estar expuesta mi información, no está expuesta la información de nadie, porque lo más importante es que hay una ley de protección de datos que es muy importante, que no permite la comercialización de esos datos, y estos datos pues son específicamente para el fin que se requiera, en este caso, digamos, el acceso a un crédito. Pandemiafinanciera.com, obviamente hay un consentimiento informado que se le da a la gente, porque usted como consumidora también toma la decisión. Digo, usted pudo haber ido donde ese pulpero, pudo haber ido donde el otro pulpero y usted tomar la decisión, pero usted decidía ahí básicamente con quién se iba. Igual sucede en todo, Verónica. Uno como consumidor tiene que entender que puede tomar o no una decisión. Y por eso hay que ser muy claro cuando, por ejemplo, la gente quiere acceder al reporte crediticio, que tenemos que validar la información de esa persona. No vaya a ser que sea alguien que quiera saber cómo está su... pasar. Claro. Entonces hay todo un tema de validación de datos también que es importante. Más ¿verdad? de uno dice, voy a ver cómo está el novio. Exactamente. Pues vamos a ver si tiene... ¿no? Y hay que ser muy cuidadosos con eso. O sea, nosotros como Equifax siempre estamos claros que estamos por arriba incluso de la legislación que establece la protección de datos. Nuestros estándares son superiores a eso. Somos muy estrictos con el cuidado de la información. ¿Cuánto dura este análisis? O sea, yo ingreso a pandemiafinanciera.com, pongo mis datos, hago todo. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Cuestión de 1 hora máximo, pero en buena teoría debería ser casi que inmediato. En algunos casos, cuando la información no está validada o, por ejemplo, se detecta que hay algo extraño, posiblemente no le llegue el reporte. No es que el sistema no sirva, es que si alguien está metiendo con alguna intención ahí complicada, el sistema está preparado para filtrar todo eso. Si a la gente no le llegó por A o por B el estudio o el reporte crediticio, entonces, bueno, eso a través de nuestras redes sociales lo podemos ir viendo para resolverlo. Ahora, estoy segura que mucha gente en este momento, después de escucharlo, va a ingresar. Sí. Si me doy cuenta que mi récord crediticio está por debajo de esos 500 puntos, muy por debajo en algunos casos, en otros, ¿qué pasa? ¿Qué puede hacer una persona que se da cuenta que no está bien? Pero lo típico, por ejemplo, que ha pasado ahora con la pandemia es que la gente tiene menos ingresos o tuvo menos ingresos en determinado momento. Para eso se dispuso todo un plan de alivio financiero en la banca pública, la banca estatal. ¿Te acuerdas? La prórroga de 3 meses y que luego se extendió hasta finales de este año, hasta el 2021. Hasta se bajó en algunos pagos como la caja, bajó también algunos montos y demás. Exacto. Entonces, el gran tema aquí es que lo primero que hay que entender es cuál es mi situación actual para poder buscar una solución. Por ejemplo, si de repente mi capacidad de pago disminuyó, yo gano en colones y tengo un crédito en dólares, entonces yo con esa información puedo ir directamente al banco o a través de la oficina de consumidor financiero, que la gente tampoco lo conoce, pero hay una oficina de consumidor financiero en donde uno puede ir caso por caso, tratar de resolver. Que también es gratuito, ¿verdad? Totalmente. Totalmente. Es que son servicios que están ahí. Si la gente tiene la información, la gente puede tomar decisiones. La información es poder, lo que hablábamos al inicio. Entonces, imagínate que yo gane en dólares, que gane en colones, que me hayan disminuido por A o por B mis ingresos y que tenga una deuda en dólares. Y como está hoy por hoy. Y el dólar, ¿verdad? Disparado y está el Banco Central ahí interviniendo el mercado y todo el rollo. Pero si yo me doy cuenta de eso, analizo qué tasas de interés estoy pagando, cómo está subiendo el dólar, usted tiene una posibilidad a partir de esa información de ir a negociar con el banco
que cambie la deuda que tienen dólares por colones. A ningún banco le va a interesar que vos dejes de pagar. Ningún banco quiere dejarse un carro, una casa, no quiere dejarse bienes. Lo que le interesa es que la gente pague. Claro. Pero para empezar un proceso de ordenamiento, que es lo que hemos dicho, bueno, este reporte con el score crediticio vamos a diagnosticar de alguna manera a la población y los casos concretos que son graves, digamos, o casos que le llamamos nosotros en fase terminal, ya hay gente que no tiene nada más que hacer. La idea es buscar soluciones también en conjunto, no solo con el banco, sino también a través de la Oficina del Consumidor Financiero. Esa es la idea, por eso frenemos la pandemia financiera. Muy bien, Douglas, entonces les dejamos abierto acá, pandemiafinanciera.com, ingrese, conozca su score crediticio y tome cartas sobre el asunto. Hay muchas posibilidades, como lo vemos en este primer episodio de Frenemos la Pandemia Financiera. Qué bonito trabajar de nuevo con vos, de verdad que ojalá tengamos la oportunidad de vernos otra vez. Sí, buenísimo.